A que abramos las escrituras y busquemos el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21. Del 21 al 30 vamos a estar meditando en esta tarde. Juan capítulo 13, versículo 21. El tema que voy a compartir está titulado El perfil de un traidor. Justamente es lo que dice la porción que vamos a leer. La invitación es a no tomar malas decisiones y hacer lo mismo que Judas. Porque cuando oímos hablar de Judas se nos viene a la mente muchas cosas y negativas y malas, amén. ¿Qué es lo que le viene a su mente cuando escuchamos hablar de Judas? Traición. ¿Qué más? Avaricia, codicia, ¿verdad? Maldad, maquinaciones malas, o sea, solo cosas malas. Al hablar de Judas, eso se nos viene a la mente, ¿verdad? La traición, porque Judas fue quien traicionó a Jesús entregándolo, ¿verdad? Entregándolo para la muerte, amén. Pero también fíjense de que hay algo bien importante, que de eso también nosotros podemos aprender algo bueno, porque no todo lo que Judas hizo está malo. Se puede sacar algo bueno. El asunto es que nosotros estamos siempre más propensos a captar lo malo, a tomar lo malo, y esa es nuestra naturaleza. Amén. O sea, porque si vemos el perfil de alguien y empezamos a tomar las cosas malas, a enumerarlas, sale un gran montón. Pero si decimos cuáles son las cosas positivas, nos cuesta más. ¿Sí o no? Nos cuesta más. Juan nos relata sobre la traición que Judas hizo a Jesús, pero sí decía, podemos sacar algo bueno, aprender algo bueno. Hay muchos principios que podemos aprender de Judas, que lo vamos a ver a través del desarrollo. El nombre de Judas trae su apellido. ¿Cuál es el apellido de Judas? Iscariote, ¿verdad? ¿Y saben ustedes qué significa Iscariote? ¿No se han puesto a pensar ustedes qué significa Iscariote? En arameo significa sicarius, ¿verdad? Y sica en el latino significa daga. O sea que Judas traía abajo o en su corazón una maquinación, un mal, porque eso significa daga. En el latino significa sica, daga, que traía una daga bajo su vestimenta, ¿verdad? Para hacer el mal. Bueno, sabemos que Judas es mencionado, Jesús ya se los había dicho a sus discípulos, lo había anticipado, pero ellos no habían podido entender lo que Jesús les estaba diciendo. Antes, en el capítulo 12, los discípulos entraron en una controversia queriendo saber quién iba a ser el mayor, porque Jesús en sus últimas enseñanzas a sus discípulos les empezó a instruir y a decirles, a prepararlos sobre su partida, que él iba a morir, que era necesario que él se fuera. Entonces él empezó a prepararlos y a mencionar sobre su muerte y no sobre ejercer su reino. Fíjense que esto a lo mejor, según algunos comentaristas, dicen que podría ser una de las razones por las que Judas pensó en traicionarle. ¿Por qué? Porque ya no le servía para sus beneficios. Amén. Ya no le servía para sus beneficios. Él, a medida que iba entrando en el conocimiento del Señor, bueno, ¿y para qué voy a seguir a alguien que muy pronto va a desaparecer? Si lo que esperaban ellos en ese tiempo era un rey, alguien que gobernase, alguien que los liberase de la esclavitud. Eso es lo que ellos esperaban. Pero al decir Jesús que él tenía que ir a su padre, irse de este mundo, morir, ¿cómo es posible? Entonces podría ser, según los comentaristas dicen, de que podría ser una de las hipótesis por las cuales Judas cedió a las tentaciones, a lo que el enemigo, el Satanás le había puesto, porque dice que Satanás sembró en su corazón, ¿verdad?, que lo entregase. Jesús les da instrucciones y les enseña de la manera cómo poder ser el mayor, y les da ejemplos en lavándole los pies. Amén. Lavándole los pies.
pero ellos no pudieron entender. Vamos a entrar en el desarrollo del tema, capítulo 13, Juan 13, versículo 21 en adelante. ¿Ya estamos listos? ¿Sí? ¿Alguien lo anda buscando todavía? ¿Estamos listos? Amén. Bueno, leamos juntos, leemos la palabra conforme está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 21: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, y a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús y dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Oramos. Padre amado, te damos gracias por la revelación de tu palabra, por permitirnos en esta tarde poder escudriñarla. Enséñanos, mi Dios, a tomar buenas y sabias decisiones, no decisiones equivocadas, pensamientos que no glorifiquen tu nombre. Oramos, mi Dios, porque tú los quites de nuestra mente, no permitir al enemigo que mine nuestro corazón y nuestra mente. Oramos, mi Dios, y te pedimos que nos des el entendimiento, que abras nuestro corazón, nuestra mente, para poder entender de cada principio de lo que tú quieres mostrarnos en esta tarde a través de tu palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice, empieza en el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto. ¿De qué es que Jesús, por qué Jesús les dice habiendo dicho esto? Hay una parte más anterior, y dice que cuando les dijo que uno de vosotros me va a entregar, dice que se conmovió en espíritu. ¿Por qué razón Jesús pudo haberse conmovido? ¿Y qué significa conmoverse en espíritu? Antes, Él les había dicho en el capítulo, siempre en el capítulo 13, en el versículo 16, les dice: de cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor. O sea, porque había habido antes una discusión entre ellos, sabiendo que Jesús iba a partir. Entonces, ¿quién iba a ser el líder entre ellos? ¿Quién iba a ser el mayor entre ellos? Entonces, les dice que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y dice en el 17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, les dio ejemplo. No, y les dice en el 18, y esto es lo medular: no hablo de todos vosotros. Yo sé quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Está diciendo que uno de los 12 lo iba a traicionar, uno de los 12 lo iba a entregar. Y esa es la razón por la que Jesús se conmovió, se estremeció, le dolió su corazón sabiendo que Judas estaba entre ellos. Judas había pasado 3 años con él, siendo instruido, escuchándole, y era uno de confianza, era del círculo íntimo. ¿Quién era Judas? Era un discípulo, sí, pero también ocupaba un puesto muy importante.
Era el tesorero, ¿sí? Era el tesorero. Entonces, era alguien de confianza. Si le habían confiado el dinero, ¿verdad? Le habían confiado el dinero. Entonces, Jesús se conmovió en espíritu porque sabía que Judas lo iba a entregar. Jesús no era ignorante. O sea, Jesús sabía perfectamente que era Judas, que entre los dos estaba ahí el que lo iba a entregar. Nadie sabía, pero él sí sabía. Y mire, qué difícil si usted supiera de algo que va a suceder en su vida y es alguien de su intimidad, es alguien cercano, es alguien de su casa. Si usted supiera algo, ¿qué sentiría? ¿Qué haría? ¿Cómo reaccionaría? Yo me imagino que llegaría quizás a odiarlo, ¿sí? Pero dice que Jesús amó hasta el final. Y por el amor que Jesús tenía a sus discípulos, tenía el mismo amor que a los demás tenía de Judas. Lo amaba. Y sabía lo trágico que iba a ser después para Judas. Porque ¿saben cuál fue el final de Judas? ¿Sí? Dice algunos que se ahorcó, pero no, dice que él se subió en la casa en la parte alta y cayó, y dice que se partió por en medio y sus entrañas se le salieron. O sea, no fue tanto así como estaba planeado, sino como Dios sabía y quería que hiciera. Él dice que se cayó de una parte alta y se partió en dos partes por la mitad, dice. O sea, significa que no fue la cabeza, sino fue la parte del abdomen. O sea, se rasgó y dice que sus entrañas se le salieron. O sea, algo trágico. Entonces Jesús sabía lo que iba a suceder con Judas y eso le dolió a él. Se conmovió en espíritu, se estremeció en espíritu, se llenó de tristeza sabiendo de que lo que iba a suceder. Les dice, y habiendo dicho esto, se refiere a que sabía él que Judas lo iba a entregar y lo que iba a suceder en Judas. Sigue diciendo, y se conmovió en espíritu. Esto significa se entristeció, se estremeció en espíritu, porque no ignoraba nada, pues sabía perfectamente que Judas le entregaría y su final iba a ser tan trágico. En Mateo capítulo 26, versículo 24, se dice que mejor no hubiera nacido aquel que traicionara o entregara al Hijo del Hombre. Dice en el versículo 26, 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Dice, más hay. Dice, mire, vea en su Biblia, está con signos de admiración. Dice, pero hay de vosotros o de aquel por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea que a Judas le esperaba algo tan trágico y así fue. Él se arrepintió. Jesús esperaba que Judas reaccionara, pues antes lo había anticipado en muchas oportunidades de quién era Judas, pero nadie podía entender, nadie supo interpretar las palabras de Jesús. En Mateo capítulo 10, versículo 4, dice, habla de Judas Iscariote, el que también le entregó, dice. Ve ahí, Mateo, aquí está, Mateo 10:4, dice, Judas Iscariote, el que también le entregó. Veamos, y en todos los sinópticos aparece el nombre de Judas Iscariote. En Marcos capítulo 3, versículo 19, también dice Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. En Lucas capítulo 6, versículo 16, habla nuevamente de Judas Iscariote, que llegó a ser, ¿qué? El traidor. O sea, lo iba a traicionar. O sea, habla que lo entregó, que lo traicionó. Pero en Juan capítulo 12, versículo 4, dice, y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. O sea que, en otras palabras, estaba ya profetizado lo que iba a suceder con Judas, que Judas lo iba a traicionar y que lo iba a entregar, pero jamás lo entendieron. Seguimos en el versículo 22,
Y dice, y entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, cuando le dijo Jesús que en el versículo 21, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Se miraban unos a otros y le dijeron al Señor, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Cuál fue la respuesta de Judas? ¿O cómo se presentó Judas? ¿Lo reconoció como Señor? ¿Seré yo, Señor?, le dijo. No le dijo Señor, seré yo maestro, le dijo. Pero los demás discípulos, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? O sea, empezaron a dudar, y bueno, ¿y quién de los dos se va a hacer? ¿Quién va a entregarlo? Y empezaron a decirle, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Judas le dijo, ¿seré yo, maestro? No le pudo reconocer como su Señor. Lo vio como su maestro, como alguien quien le enseñaba. Él no supo apreciar las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, aún estando 3 años junto con Jesús. Judas estuvo cerca de Jesús, pero muy lejos de su palabra, muy lejos de su enseñanza. Así como muchos de nosotros podemos estar cerca, pero también podemos estar lejos de la verdad. Amén. Espero que aquí no haya ni un Judas. No, vea. Entonces dice en el versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros. Cuando dice se miraban unos a otros, es porque en aquel tiempo, cuando se celebraban las cenas, ponían una mesa en forma de U y entonces podían verse cara a cara. Entonces dice que Simón Pedro le hizo de señas, ¿a quién? ¿A quién fue? A Juan, al discípulo amado. Le dijo, bueno, dice que Juan estaba al lado derecho de Jesús, más próximo, y según la forma en cómo estaban ubicados en la mesa, estaba recostado y podía fácilmente poder acercarse y preguntarle en secreto a Jesús, ¿quién es? Y así lo hizo. Le dijo, ¿quién es, Señor? El Señor se lo reveló a Juan en secreto. Nadie supo de los demás. Lo dice Juan en el pasaje. En tiempos de Jesús se celebraban las cenas ubicados en una mesa en forma de U, en la que podían verse unos a otros. Y sigue diciendo, dudando de quién hablaban, o sea, se miraban unos a otros. Jesús ya se lo había revelado o anticipado, pero no podían entender. No se imaginaban quién de los 12, ni siquiera que Judas podía hacerlo, pues si era alguien de confianza, el tesorero. No dudaban de nadie. ¿Y quién de nosotros va a ser? Vea. En el versículo 23 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Sabemos que por lo que se describe de Juan, el apóstol Juan era el discípulo amado. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y dice en el 25, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús y dijo, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, ¿lo dio a quién? A Judas Iscariote, hijo de Simón. Fíjense que en aquel tiempo, el dar un trozo de pan, un bocado de pan, era común, y se lo daba en la casa, el padre de familia, al invitado especial. Entonces Jesús da a conocer esto a través de dar ese bocado de pan, ese trozo de pan mojado, a Judas, como alguien importante, alguien principal entre los discípulos. Pues Jesús no quería en ningún momento que Judas fracasara.
Así como muchos de nosotros, nuestras malas decisiones nos llevan a fracasar. Dios no quiere que nosotros fracasemos. Pues Dios quiere el bien para nosotros, pero nosotros por nuestras malas decisiones fracasamos, nos va mal. El apóstol Juan ocupaba el lugar al costado derecho de Jesús. Juan se denomina como el discípulo amado y por estar más cerca le era más fácil preguntar al Señor. En el versículo 25 dice: el entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo: ¿quién es Señor? El Señor se lo reveló y le dijo: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Versículo 27, y después del bocado, ¿qué pasó? Después que Judas tomó el bocado de pan que Jesús le dio, ¿qué pasó? Satanás minó su corazón, Satanás entró en él. Dice: y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Qué podemos entender? Lo que vas a hacer, hazlo más pronto, le dice el Señor. Nadie entendió. Lo que pudieron entender era de que Judas era el tesorero y estaba próximo a la cena, la fiesta, y lo que pudieron entender sus discípulos y todos ahí es que le decía: compra todo lo necesario para la fiesta, que no haga falta nada. Dice que aún los discípulos pensaron, bueno, que si había necesidad de darle algo a los pobres, o que lo diera, pero no se refería a eso. Jesús lo que estaba diciendo es que su tiempo había llegado a su final, que su hora ya había llegado y que él tenía que ir al Padre. Entonces a él ya no le importaba nada de lo que pudiera pasar, sino estar en el lugar mejor, en la presencia de su Padre, regresar a su lugar. Entonces para él ya no le importaba qué es lo que iban a... Bueno, él ya había instruido a sus discípulos de lo que iba a pasar. Les dice: para que no se escandalicen, se los digo hoy. Ellos no pudieron entenderlo y pues para Jesús regresar al Padre era lo mejor. Entonces Judas es la figura trágica que cayó bajo la influencia del enemigo, de Satanás, y él fue responsable de sus decisiones. Satanás ya había minado su corazón con su hipocresía, supo confundir, fingir entre los más discípulos. ¿Por qué? Si usted se recuerda, cuando aquella mujer derramó aquel frasco de alabastro, aquel perfume de nardo puro, ¿qué fue lo que dijo Judas? Esto ya lo hemos predicado antes. ¿Qué es lo que dijo Judas? ¡Qué desperdicio! Si esto es carísimo, bien lo hubiéramos vendido en 300 denarios y poder repartirlo entre los pobres. Pero dice también la palabra que Judas no lo decía por buena gente. Entonces Judas era un codicioso, era un ladrón, era un infiel, porque dice que él sustraía de la bolsa del dinero que recolectaban entre ellos. ¿Y cuál fue la reacción de sus discípulos? Fíjense que los discípulos también se molestaron, se indignaron cuando esta mujer derramó el frasco de perfume. Juan no lo dice ahí que sus discípulos lo hicieron, sino que dice que Judas. Pero también, ya les voy a mostrar, hay otro pasaje donde también dice que sus discípulos, o sea que supo hacerla Judas, porque llegó a confundir a sus discípulos que él tenía buenas intenciones para los demás, que él amaba a los pobres, y dice: mejor se hubiese vendido y hubiésemos repartido entre los pobres. Entonces dice que sus discípulos se indignaron y dijeron también: qué desperdicio, realmente. Se hubiera vendido quizás en más de 300 denarios y se hubiera dado a los pobres. Los intereses de Judas no eran buenos, eran intereses egoístas. Vea en capítulo 12 de Juan, el versículo 4,
Y dijo uno de sus discípulos, dice directamente, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Qué dijo? Dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Vemos la reacción de sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 8 y 9, y dice, al ver esto, los discípulos, ¿qué pasó con los discípulos? Se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Qué fue lo que había dicho Judas? Lo mismo. ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido en gran precio. Mire la reacción de los discípulos, en gran precio, y haberse dado a los pobres. O sea que Judas supo hacerla y llegó a confundir aún a sus discípulos pensando que él tenía buenas intenciones. Dar un trozo de pan, decía, en aquel tiempo en una cena, era el reconocimiento de un invitado especial. Cuando sus discípulos le preguntaron quién le iba a entregar, él les dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Después de esto, le dice a Judas lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto. Los discípulos entendieron que decía, ve y compra todo lo necesario para la fiesta, pues no se imaginaban de lo que el Señor quería darles a entender. En el versículo 28 dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo necesario para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Vemos en el versículo 30, dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Cuando usted ve ese versículo, véalo bien. Dice que cuando hubo tomado el bocado, salió y ya era de noche. ¿En qué horario se hace la cena, hermano? ¿En qué hora se hace la cena? ¿A mediodía? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿A qué hora es normalmente la cena? En la noche. ¿Por qué razón estará diciendo el Señor que después que tomó el bocado salió y ya era de noche? ¿Creen que no es innecesario mencionar la palabra que ya era de noche? ¿No les suena a ustedes raro? ¿Por qué razón dice que ya era de noche? Y esta justamente es una de las razones por las cuales Jesús se conmovió en espíritu. Porque sabía que lo que a Judas le iba a pasar era algo que él no deseaba. Era algo que a él le incomodaba. Era algo que a él le dolía el corazón. Porque Judas iba a salir de la presencia de la luz a las tinieblas, al reino de Satanás. Porque la noche representa las tinieblas, representa el mal. Y la palabra dice que Jesús es la luz del mundo. Entonces iba a haber una separación de Judas. O sea, que Judas iba a salir del reino de la gracia, o sea, de la luz, iba a pasar a las tinieblas. Dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Era de noche, ¿cómo podemos interpretarlo? Ya lo dije, la expresión y era de noche es una manera gráfica de describir el destino de Judas. Juan no se refería al tiempo del día, pues las cenas se realizan de noche, sino a lo innecesario. O sea, no había necesidad que se mencionara la noche. En una obra como el Evangelio, donde se enfatiza tanto a Jesús como a la luz, es innecesario. Hay muchas citas y están siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo
1, versículo 4 al 9, en el capítulo 3, versículo 19 al 21, y en el capítulo 8, versículo 12, cuando habla de que Jesús es la luz. Y las tinieblas, habla también Juan en el capítulo 1, versículo 5, 8, 12 y 12, 35. Debemos estar o entender que Judas salió de la presencia de la luz verdadera y entró en el mundo de tinieblas, al reino de Satanás. Debemos apreciar lo bueno, las cosas positivas, y no fijarnos más en lo negativo, como empecé en el principio preguntando qué es lo que nosotros se nos viene a la mente cuando oímos hablar de Judas. Y cuando oímos hablar de Judas siempre pensamos en la traición, pensamos en las cosas malas, en todo lo que hizo mal Judas. Pero hay algo que podemos resaltar en esto y que podemos aprender de Judas, porque Judas, a pesar de que Satanás metió en su corazón la traición, obró en el mal, se dejó llevar por las maquinaciones de Satanás y tomó malas decisiones, y eso lo llevó al fracaso, lo llevó a su fracaso más trágico. Pero Judas, fíjense que fue firme también en sus decisiones. ¿Por qué? Porque él hizo negocios, o sea que era alguien que sabía negociar, y por ende pues era el tesorero entre los discípulos del Señor. Supo negociar, porque presentó a los judíos y les vendió al Señor. ¿En cuánto lo vendió? 30 monedas. Prefirió 30 monedas y no la presencia del Señor. Lo vendió por 30 monedas de plata y lo entregó, ¿cómo? Con un beso en la mejilla. Y le dice el Señor: ¿y con un beso vas a entregar a tu Señor? Fíjense que Judas al final dice que él quiso arrepentirse y tiró las monedas. Yo no quiero esto. Ya era tarde, ya era tarde. Pero viendo todo la aglomeración, la turba que venía contra el Señor, fue firme hasta cumplir el trato que había hecho de venderlo por las 30 monedas y entregarlo con un beso, porque él les dijo cuando lo vendió: para que ustedes sepan quién es, yo le voy a dar un beso en la mejilla. Y fue firme hasta el final, lo cumplió. Muchos de nosotros no somos firmes en lo que prometemos, somos flojos. Discúlpenme la palabra, somos flojos, porque nosotros muchas veces le prometemos algo al Señor y no lo cumplimos. Judas cumplió, y eso es lo que podemos aprender de Judas. A pesar de todo lo malo que hizo Judas, nosotros no somos ¿cómo? O sea, no cumplimos lo que prometemos. Cuando decimos: Señor, yo te voy a servir, cuando recibimos una bendición, pero luego se nos olvida, y lo mismo, traicionamos al Señor. O sea, en otras palabras, como Judas hizo cosas malas, pero también podemos aprender cosas positivas, que nosotros seamos firmes en nuestros tratos con Dios, y cuando prometemos a Dios, cumplámoslo. Judas fue firme en su decisión, aunque malo, pero fue firme. Él cumplió y fue firme hasta el final, entregando al Señor. Nosotros tomemos eso para bien. Cuando nosotros prometemos algo a Dios, hagámoslo bien. Cuando nosotros le servimos a Dios, hagámoslo porque realmente queremos honrarle, queremos agradarle, no por reconocimientos, no porque nos vean. Debemos hacerlo por amor. Jesús amó hasta el final a sus discípulos, a pesar de que entre sus discípulos estaba quien le iba a entregar, y él lo sabía, pero los amó hasta el final. Así es que debemos aprender a tomar las cosas positivas, porque es más fácil poder ver lo negativo, lo malo que las personas hacen, pero no lo bueno. Es natural. Es más fácil poder ver lo bueno, porque si nosotros vemos y enumeramos las cosas malas de Judas, es un montón, pero lo bueno cuesta identificarlo.
En Marcos capítulo 10 versículo 13 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo al Señor. Ellos, al oírlo, se alegraron, los judíos, y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. En Lucas capítulo 22 versículo 47 dice: mientras aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo a Judas: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Jesús esperaba, con tantas insinuaciones en sus enseñanzas, queriendo dar a entender lo que iba a suceder, hablando de que él iba a morir y quién lo iba a entregar. Nadie supo entenderlo. Y Jesús sabía lo que iba a pasar con Judas. Y por eso empieza diciendo que se conmovió en espíritu. Jesús siempre quiere lo mejor para sus seguidores, para nosotros. Él siempre desea lo mejor y se estremece en espíritu cuando nosotros hacemos las cosas al revés, cuando nosotros tomamos malas decisiones. Así es que, repito, debemos de aprender a tomar las cosas buenas y no solamente fijarnos en las cosas negativas, en lo malo que los demás puedan hacer. Amén. Le voy a invitar a que cierre sus ojos y oramos. Padre, te damos gracias.